Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí y el día de hoy pues les traemos el segundo programa de Disocial TV y bueno, les presento a mis compañeros que están aquí junto conmigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya me conocen, soy Axel. Hola, yo soy Vanessa. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Abraham. Y bueno, el día de hoy, chicos y todas las personas que nos estén escuchando en este momento, les vamos a hablar sobre el tema de hoy es mercado de información. Mercado de información, ¿por qué? Estábamos hablando anteriormente, bueno, nosotros discutiéndolos, esta parte de la información, que nosotros le damos a algunas redes sociales o incluso a algunas plataformas que precisamente deberíamos de proteger nosotros mismos, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar en estos 30 minutos del programa sobre esta parte de la información y bueno, hablando exclusivamente incluso de algunos casos. Como primer pregunta les tengo para ustedes, ¿cuál es la percepción sobre el uso de la información para ustedes a nivel global? Bueno, se puede ver como el uso de la información ya como una prioridad, ¿no? Está en nuestro día a día, desde Facebook, desde WhatsApp, Messenger, compartimos información que pareciera no tener importancia, pero en realidad lo tiene. Ha abierto más bien un paradigma incluso en el orden mundial, en cómo se relacionan las personas, en cómo se relaciona la política, en cómo se relaciona la sociedad. Me parece fundamental poner atención en este punto. Existe, por ejemplo, en la ley ya la contemplación de privacidad de datos y el acceso a la información. Pero la pregunta es, ¿qué tan privado o qué tan protegidos estamos o a tanta información deberíamos tener, ¿no? Sí, claro, me parece importante este comentario de decir que hay mucha información a la cual estamos sujetos de recibir, es decir, nuestra percepción hacia ella, ¿cuál sería? El aceptar, el ser partícipes, el contribuir a generar más o incluso a desvirtuar alguna información, de decir que es falsa, que carece de sentido incluso, ¿no? ¿Es acorde o no es acorde a la realidad? ¿Y qué tan cierto es que esta información que nosotros tengamos nos vaya a funcionar en un futuro? Y también si la información que nosotros damos a partir de nuestro ejercicio, como bien lo dicen, en los medios electrónicos convencionales, por ejemplo, nuestras plataformas como pueden ser Instagram, Facebook, Twitter, ¿qué clase de información se está recolectando ahí? ¿A quién le van a funcionar? ¿Por qué nos hacen esas preguntas también, no? A veces unos bancos de preguntas, a veces estos medios de aviso de privacidad que nos denotan, ten cuidado porque algo está pasando, algo va a funcionar con tu información, algo va a generar en próximas acciones. Es decir, que nosotros estamos sí en un mundo globalizado, en el que ya estamos conectados todos, en el que podemos hacer conectarnos con alguna otra persona que esté en otro estado, en algún otro país, pero también esta información que surge en este medio de comunicación, ¿en qué va a repercutir? Es decir, se generan patrones exactamente para qué empresa o para qué partido, ¿no? Me quedaría con esa primera participación. Sí, yo agregaría lo que dice la compañera en esta cuestión de que hay que tener muy presente esto, ¿no? Esto de que es el día a día, lo que hacemos y está registrado. Se registra tanto nuestra ubicación, lo que hablamos, lo que decimos, compartimos, gustos, y todo eso queda almacenado en algún lado. Y es, como lo decía, ¿no? Es un historial de lo que hacemos. Pero ¿dónde queda? ¿Y qué también nos garantiza que esas actividades tengan esa privacidad, ¿no? Ese derecho de nosotros de privacidad. Porque no sabemos al final dónde termina. Y pasa esta cuestión de que a veces, como lo es del caso de Mark Zuckerberg, el presidente fundador de Facebook, esta cuestión de cómo vendió, ¿no? Esta información que es privada y bueno, ¿qué pasaría, no? O sea, como lo comentas tú, ¿qué pasaría después, no? ¿Qué pasaría después de que toda nuestra información termine en un sector privado o en una empresa? ¿Y para qué, no? Hay que saber y hay que preguntarse esto, ¿no?
Claro, sí. En ese sentido, es conveniente la pregunta acerca de qué parte de nuestra información es privada y qué parte de nuestra información es pública. ¿Qué es lo que nosotros queremos que se haga público? Es decir, cuando nosotros posteamos algo, esa información que es pública o es privada, ¿tú la quieres dar a conocer a todo en general o hay parámetros que tú puedes determinar? Esto no va a ir para este sector, esto solamente es para mío. Pero esa información también, ¿en qué medio lo estás publicando? Siento que existe como esa inconsciencia, ¿no? La gente comparte sus gustos, dónde está, su origen, pero no sabe qué impacto va a tener. Por ejemplo, como decía Abraham, en el caso, por ejemplo, cuando se vendió estos datos de Facebook, sobre todo para la inclinación de que hacia Donald Trump para que ganara la presidencia. La gente no sabe qué impacto tiene todo lo que comparte, ni siquiera sabe hasta dónde es su derecho y hasta dónde es su responsabilidad, ¿no? Sí, fíjate, también antes, como lo dije hace rato, se generan patrones de conducta electrónicos. No es que a ti exactamente te estén vigilando como persona individual, sino que tú con tu ejercicio y otros mediante ese mismo ejercicio también generan este mismo patrón. Y esto es lo que les importa a las empresas, determinar dónde está determinado sector, en qué hora está, a qué hora se está conectando, qué es lo que está haciendo en esa determinada hora y a partir de ese patrón elegir qué publicidad va a emitirles, qué imagen va a transmitirles y si eso puede generar alguna percepción subjetiva en ti ya como persona individual, pues creo que se genera ya su meta, se logra cumplir, ¿no? El de influirte a ti como espectador, pero mediante tu información, es decir, que tú también eliges exactamente qué es lo que vas a recibir, ¿no? ¿No lo creen así? Sí, fíjate que es interesante porque a veces platicando con compañeros, amigos, se hace ver como algo ficticio, ¿no? Pero no es así, porque para las empresas a lo mejor dirá uno, ¿quién soy yo? ¿A poco soy importante para ellos? Somos tantos, somos millones y yo soy una persona, ¿qué les puede importar? Pero hay que ver que esas empresas no nos ven como personas, nos ven como algoritmos, para construir algo y para ahí generarnos a lo mejor un producto, a lo mejor, no sé, una cuestión hacia inclinación sobre cierto partido, sobre cierta creencia, visión, ¿no? Sí, exacto. Bueno, considero que ahí entran como estas dos partes de tanto de la parte individual como la parte empresarial, ¿no? La parte individual, ¿qué tanto estás protegiendo tus datos? ¿Hasta dónde estás permitiéndole a las empresas, incluso a las redes sociales que te conozcan, incluso a otras personas, ¿no? Y también esta parte de las empresas, porque aunque, como lo decía Abraham, para ellos somos como algoritmos, ¿no? Y entonces llega un momento en el que tal vez incluso ellos llegan a ser como un foco de atención hacia nosotros o nosotros hacia ellos, viceversa, para toda esta parte de la mercadotecnia. Pero entonces es aquí donde entran incluso todo lo que estamos hablando en este día respecto al mercado mundial, ¿no? En las bases de datos, toda esta información que incluso se llega a vender. Y bueno, con esto les digo, ¿qué tanto ustedes perciben que realmente se esté conociendo, que todo el mundo esté percibiendo respecto a las bases de datos, si realmente se venden o nada más son como un foco de información que se queda ahí como al aire? No, me parece que toda información es relevante para determinado sector. Es decir, que hay sector para una empresa y hay determinados objetivos van a tener para hacer suya esa información. Lo que pasó con Facebook es muy relevante, ya se comentaba hace rato. Cambridge Analytics es quien proporcionó estos medios de información a una empresa. ¿Para qué? Para que viera estos patrones, como ya los he comentado, para determinar en qué momento sacar determinada publicidad y que eso influyera obviamente en épocas electorales. Pero no solamente pasa así, yo creo que pasa con cualquier otro medio, ¿no? O sea, cuando me refiero a estos avisos de privacidad, que cuando salen y nosotros le damos aceptar por aceptar, pues ahí se está generando un contrato en el cual no estamos leyendo realmente, no estamos especificando qué es lo que estamos dando a aceptar. Estamos manifestando nuestra voluntad, pero no lo estamos haciendo conscientemente, porque ¿qué es lo que queremos en el momento? Solamente queremos disfrutar de la aplicación, queremos conectarnos, queremos hablar, pero la parte esta de nuestra seguridad y nuestra privacidad no le damos tanto peso sobre nuestra diversión que podamos tener. Entonces, sobre ese medio, cuando uno
acepta esto, ya se está subiendo su información, ya es parte de lo público, ya no es privado exactamente. Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta en lo particular. ¿Tú crees que entonces esta información o este mercado global ha rebasado incluso hasta las leyes, por ejemplo, en el caso de México? Sí, yo digo que sí, pero también es muy importante determinar que no es un fenómeno realmente contemporáneo. ¿Por qué? Porque ya lo intuíamos, bueno, se intuía cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en aquel entonces, cuando se decía que toda persona tiene derecho a que se le respete en lo individual, pero en aquel entonces pues no había redes sociales, ¿no? Entonces lo individual para ella era su nombre, su domicilio, su familia, su territorio, donde vivía, y esto ya representa su información personal. Y es a lo que se remite aquí uno, el decir que si está rebasado o si no está rebasado. Claramente está rebasado. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de territorialidad, de normas, pero también estamos hablando de tangibilidad, es decir, estas normas o estas acciones se pueden tocar, se pueden materializar, no, porque ya están en un medio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Quién tiene la jurisdicción para determinar si está bien usada la información que uno acepta dar o si está siendo involucrada con algún otro sentido, político tal vez, ideológico posiblemente? Entonces, bueno, quisiera suponer que el Estado es quien debería proteger esta propiedad privada, ¿no? En teoría debería de ser así, pero yo considero que cada uno es consciente de determinar hasta qué punto va a ser pública su vida. Bueno, ¿y qué pasa con el caso de Julian Assange, que fue apenas que se le eliminó el asilo político, ¿no? En el caso de Ecuador, que es un ejemplo más concreto de lo que es respecto a la protección de información y qué se debe de proteger. Bueno, yo ahí considero que no es exactamente que él haya dado su información. No es que él haya dicho, ok, miren, mi vida pública es esto y por esto me están encarcelando, por eso me están quitando el asilo político, por eso ya no estoy en la embajada, sino más bien es parte de un entramado ya político en el que se ve envuelto al hacer pública información confidencial de la actividad del gobierno. Es lo que molesta y es lo que usa también, obviamente lo usó en su plataforma, ¿no? Wikileaks, y es una de las plataformas, pues digamos, más socorridas ante la búsqueda de información convencional, tal vez. Yo considero que la información debe de ser pública, pero también, como decía el expresidente Rafael Correa, que claro, ¿no? Cada gobierno tiene que mantener secretos, ¿no? De Estado. ¿Por qué? Porque no considero yo que no es tan digamos, no es sí, que ciertos temas delicados estén en la opinión pública, ¿no? Pero como dice él, pero tampoco por eso vamos a esconder o vamos a ocultar cuestiones de crímenes, violaciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, hay que tener también el balance. Pero, ¿qué pasa con nuestro derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, que es entonces cuando un gobierno tiene que emitir lo que se está haciendo y tiene que rendir cuentas a su población de por qué está tomando ese tipo de decisiones? Entonces, realmente creo que se nos está negando, no nada más a Julian, el derecho a la información y a de publicarla y etcétera, investigar, sino incluso a nosotros como ciudadanos también se nos está negando a ese derecho de acceso a información, ¿no? Sí, claro. Bueno, podemos destacar que incluso en México, hablando exactamente del caso de Julian, la jornada había publicado en el 2011 casos exactamente respecto que incluso Wikileaks le había proporcionado, ¿no? Sobre toda esta parte política y que tal vez no muchos conocíamos, pero que son importantes, ¿no? Por ejemplo, esta parte que se mencionaba hace un momento por parte de Vanessa, un caso muy ejemplar es que se menciona que el crimen organizado en el 2012 estaba muy latente, ¿no? Entonces se buscaba como erradicar y se metía esta parte de que los militares fueran quienes estuvieran en Ciudad Juárez, pero los ciudadanos como que no lo querían, ¿no? Lo evitaban. Entonces, pero ahí ellos creían que triunfaron cuando se fueron todos los militares y entonces llegan todo lo que es el Poder Judicial, pero
tú dices, ok, ahí queda, ¿no? Pero esta información que publica por parte de la jornada menciona que realmente eso es lo que querían, pero ¿quién lo quería? Estados Unidos, ¿no? Y vemos esta parte de que también la política de Estados Unidos está influyendo a México, pero de tal manera que incluso muchas personas, hablando de incluso asociaciones civiles, como personas que son, ¿cómo decirlo? Bueno, que tienen algún cargo, están buscando, servidores públicos, perdón, están buscando como la aprobación por parte de la Embajada de Estados Unidos, buscan como que el quedar bien, ¿no? Y es ahí donde entra esta parte de que México entonces está como muy dependiente de Estados Unidos. Sí, me gustaría hacer una connotación exactamente porque estamos hablando de casos, podríamos decir aislados, pero que tienen rasgos distintivos o que los hacen, digamos, semejantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de entes privados, o sea, lejos de si estamos en las redes o si no estamos en las redes, estamos hablando de entes privados como podemos ser nosotros, entes públicos como pueden ser los servidores públicos, pero también estamos hablando de un conjunto de esto que es, bien lo dijiste, el Estado, la información que un Estado debe resguardarse. Obviamente tenemos información que es clasificada, que no puede ser, que corre riesgo de que si se sale a la luz, corre riesgo el orden público y la paz pública, como puede ser el conocer cuántos elementos del ejército hay. Eso es una información confidencial que nosotros no podemos conocer tan fácilmente. O sea, podemos intuirlo, pero no lo podemos conocer. Y aquí es cuando uno empieza a ver qué clase de información estamos recibiendo también. O sea, no solamente estamos emitiendo información, sino también estamos recibiendo información. Pero esta información, ¿a qué nos está contribuyendo? A generar una opinión pública. Esta opinión que nosotros aquí en este medio, y se agradece, lo estamos compartiendo, también equivale a generar, a hacer un foco de atención, ¿no?, para la información. Y lo que pasa, por ejemplo, con este caso de Wikileaks, de su fundador, pues es un tema, pues sí, delicado, y es un tema que a nosotros nos debería de importar y en el que deberíamos estar con un ojo ahí. ¿Por qué? Porque equivale a una censura, porque es una forma de demostrar que todavía hay un medio de control sobre la información que se puede difundir o que no se puede difundir, pero es parte de eso mismo, la información que es confidencial. No toda información, y con esto yo quiero decir que no es porque sea bueno o porque sea malo, debe de resguardarse. ¿Por qué? Porque es para el orden público, porque es para mantener esta soberanía, es para mantener esta paz. Y yo difiero un poco con eso porque, bueno, se le llama a los medios de comunicación el cuarto poder. En cierto modo, su tarea, su quehacer, es vigilar, ¿no?, a nuestros gobernantes, y si se hace restringida la información, entonces podría haber como brechas, ¿no?, hacia cosas ahí un poco oscuras. Puede que no se haga restringida, perdón, pero sí se va a limitar a determinado sector. Es decir, tocaban el punto hace rato ustedes acerca de la rendición de cuentas. ¿Quién puede rendir cuentas? Nosotros como ciudadanos no podemos rendir cuentas. No estamos en ese supuesto. Pero sí debemos exigir, ¿no? Debemos exigir, pero a eso voy. O sea, nosotros como ciudadanos no rendimos cuentas en esencia, pero sí, o sea, tradicionalmente como lo que se conoce, ¿no?, como la rendición de cuentas, pero sí exigimos que alguien más rinda cuentas, pero no es cualquier persona, es una persona del ente público, del ente del sector administrativo federal. Esas personas son las que deberían de rendir cuentas. Que lo hacen o no lo hacen, o de qué manera lo hacen, pues ya va a depender también del sistema de justicia que nosotros tengamos para determinar si lo hace de una forma correcta, si le podemos inculcar alguna otra, ahí buscar o rebuscar algún otro medio que nosotros conozcamos que es verdadero, que está ocultando, pues ya resulta también información nuestra, así desde nuestra perspectiva. Ok, bueno, creo que este tema da para mucho más. ¿Algún comentario que desees agregar, Abraham? Sí, yo quisiera agregar que es muy importante este tema de Julian Assange, porque podemos entender en esta cuestión, en este hecho, más bien, podemos entender cómo
la verdad y la información de alguna u otra forma quiere ser oculta, ¿no? O quiere ser tapada. Y vemos que en el mundo que vivimos yo luego considero, ¿no?, que es el mundo al revés, por esta cuestión de que cómo es posible de que si entregas información creces, ¿no?, y eres reconocido, pero en esta cuestión de que si tú das a conocer cuestiones y hechos y cosas que están enfocadas en la violación de derechos humanos, eres un criminal, ¿no? Ok, bueno, y yo creo que con esto cerramos esta parte de que debemos de proteger tanto la información y de igual manera exigir. Y le damos muchas gracias a todos los televidentes por seguirnos, y bueno, no olviden, nos pueden seguir en la página de Disocial TV, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter, en todas nuestras redes sociales. Y si gustan dejarnos alguna información en los comentarios, estamos abiertos para ello. Y gracias.